El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. El día de hoy vamos a explorar la palabra de Dios y adentrarnos en los pasajes de Primera de Reyes en su capítulo 12 al capítulo 14. En estos capítulos encontramos relatos y enseñanzas valiosas que nos brindan una visión profunda de las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de buscar la voluntad de Dios en todo momento. En el capítulo 12 presenciamos la división del reino de Israel. Jeroboam, un líder ambicioso, toma decisiones que van en contra de la voluntad de Dios, provocando una fractura en la nación. Esta historia nos recuerda la importancia de buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones y no dejarnos llevar por nuestros propios intereses o ambiciones. Nos enseña que las acciones y las elecciones individuales pueden tener un impacto significativo en la vida de muchas personas. En el capítulo 13 se nos presenta un episodio sorprendente que involucra a un hombre de Dios y a un falso profeta. Esta historia nos muestra las trampas y tentaciones que pueden surgir en nuestro camino cuando seguimos fielmente los mandamientos de Dios, especialmente cuando no los seguimos. Nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y no ser desviados por las voces engañosas que intentan alejarnos de la verdad. Y finalmente, en el capítulo 14, presenciamos el juicio de Dios sobre la casa de Jeroboam debido a su maldad y a su desobediencia. A través de esta historia somos recordados de la santidad de Dios y de su justicia. También se nos muestra que aquellos que se apartan de sus caminos enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Esta historia nos desafía a vivir una vida de obediencia y a buscar continuamente el arrepentimiento y la restauración en la presencia de Dios. Así que, amados hermanos y amigos, a medida que nos sumergimos en estos capítulos, pidámosle al Señor en oración para que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento. Oremos para que podamos aprender de las experiencias de aquellos que nos precedieron y evitemos los errores de desobediencia y arrogancia. Oremos para que podamos buscar y seguir fielmente la voluntad de Dios en todas las tareas de nuestras vidas. Y que estos pasajes nos desafíen a ser personas de integridad que buscan y siguen la voluntad de Dios en todo momento. Que aprendamos de las consecuencias de la desobediencia y elijamos vivir de acuerdo con los mandamientos y los principios divinos. Que nuestras vidas reflejen el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos. Así, amados hermanos, vendremos en palabras de oración para dar paso también a la lectura. Amantísimo Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta preciosa mañana en el cual nos has concedido la vida y nos has concedido levantarnos con paz y bendición. Señor Padre, nos postramos ante la presencia del Altísimo para implorar su perdón y su misericordia, reconociendo, Señor Padre, que hemos cometido errores y hemos pecado contra nuestro Dios. Y le rogamos que nos perdone por nuestras transgresiones y faltas, que su amor infinito se derrame sobre nosotros, limpiándonos y restaurándonos en una relación íntima contigo. Así también, Señor Padre, alzamos nuestras oraciones por tus siervos, por tus ministros, evangelistas y pastores que predican y que dedican su vida al servicio de tu obra. Intercedemos por aquellos que se entregan apasionadamente a proclamar tu palabra, a cuidar y a pastorear a tu pueblo y a ser tus manos y pies en este mundo. Bendícelos, fortalécelos y guárdalos en cada aspecto de su ministerio y servicio.
Permíteles experimentar tu guía y dirección divina en cada paso que den y que sus vidas sean un testimonio vivo de tu poder transformador. Así también, Padre, te suplicamos por tu iglesia amada, compuesta por tus fieles seguidores. Bendice a todas las congregaciones de creyentes alrededor del mundo. Fortalécelos en la unidad y en el amor mutuo. Que sean un refugio y una fuente de esperanza para aquellos que buscan la verdad. Que tu Santo Espíritu los guíe y les otorgue sabiduría en cada decisión y acción. Y que tu luz brille a través de ellos, revelando al mundo tu inmenso amor. Así también, Padre, anhelamos sumergirnos en tu santa palabra. Te pedimos que nos concedas discernimiento y entendimiento para comprender tus enseñanzas. Permítenos escudriñar las Escrituras con humildad y con un corazón abierto, permitiendo que tus verdades penetren profundamente en nuestro ser. Que cada palabra que leamos nos transforme y nos acerque más a ti. Y que la Biblia sea nuestra guía constante en la vida, revelando tus caminos y tu perfecta voluntad. Así, Señor Padre, todas las cosas las ponemos en tus manos y que seas tú quien haga su voluntad en nuestras vidas. Todo esto lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al único y sabio Dios, y damos comienzo a la lectura de la palabra del Señor en Primera de Reyes en su capítulo 12, y la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús dice así. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió: denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron: así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después,
Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David. No nos interesa para nada el hijo de Isaí. Regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a su casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Hasta el día de hoy, las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Cuando los israelitas supieron que Jeroboam había regresado de Egipto, convocaron una asamblea y lo nombraron rey de todo Israel. Así que solo la tribu de Judá permaneció fiel a la familia de David. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 guerreros selectos, para pelear contra los hombres de Israel y recuperar el reino. Ahora bien, Dios le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y también a toda la gente de Judá y de Benjamín y a todo el resto del pueblo: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes los israelitas. Regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y cada uno volvió a su casa, tal como el Señor había ordenado. Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem, en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Peniel. Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro en Betel y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado
porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan al norte para rendir culto al becerro que estaba allí. Además, Jeroboam construyó edificios en el mismo sitio de los santuarios paganos y consagró sacerdotes de entre la gente común, es decir, personas que no pertenecían a la tribu sacerdotal de Leví. También instituyó un festival religioso en Bet-El, que se celebraba el día 15 del octavo mes y que era una imitación del festival de las enramadas en Judá. Allí en Betel, Jeroboam ofrecía sacrificios a los becerros que había hecho y nombró sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así que el día 15 del octavo mes, una fecha que él mismo había designado, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar de Bet-El. Él instituyó un festival religioso para Israel y subió al altar a quemar incienso. Primera de Reyes, capítulo 13. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Bet-El y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «¡Oh altar! ¡Altar! Esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar sobre el altar de Bet-El, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se derramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino». Así que salió de Bet-El y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Bet-El, y sus hijos fueron a contarle lo que Dios y lo que el hombre de Dios había hecho en Bet-El en ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El hombre, el profeta anciano, le preguntó: ¿por dónde se fue? Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. Rápido,
«Ensillen el burro», les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿Eres tú aquel hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor: has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver al cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡ay, hermano mío! Después el profeta dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado y como consecuencia la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Primera de Reyes, capítulo 14. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente.
Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. Pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam. ¿Por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas malignas que todos los que vivieren antes de ti. Te has hecho otros dioses y me has enfurecido con tus becerros de oro. ¿Cómo me has dado la espalda? Traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que todo haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se lo comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa, y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam
reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. También después el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Le damos la gloria y la honra al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que en esta preciosa mañana nos ha concedido para leer y para glorificar el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Y una de las cosas en que nos damos cuenta claramente, amado hermano, que desde el 12 al 13 se ven las consecuencias de la desobediencia. Amado hermano, el Dios de Salomón, y que el Señor dispuso separar el reino. Pero también nos damos cuenta que tanto, así como se lo dijo a David, se lo dijo a Salomón, que tenía que seguir sus mandamientos. A Salomón le dijo que tenía que ser como su padre y que no tenía que desviarse. Se desvió. Cuando separó el reino, le dijo a Jeroboam: tienes que ser como mi siervo David y no apartarte de mis mandamientos y de mis estatutos, porque si no, yo también te quito. ¿Verdad? Pero amado hermano, tampoco lo hizo, y es lo que miramos en Primera de Reyes, capítulo 13. Viene Jeroboam, amado hermano, rey de Dios, y se hace abominable al Señor al fabricar becerros de oro y hacer que el pueblo de Israel los adore. Y es por eso el que el Señor mandó a un profeta, amado hermano, anciano, para hablarle. Pero también nos damos cuenta que, amado hermano, que si bien el anciano profeta desobedeció, no fue a causa, amado hermano, gloria a Dios, no fue solo su causa. Miramos al otro hombre, amado hermano, anciano también, que era profeta, que lo engañó. Le dijo: yo soy profeta como tú y el Señor me habló, y era mentira. El Señor me dijo, pero era mentira. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo, pero el anciano le estaba mintiendo. Y lo más, amado hermano de Dios,
lo más descarado es que cuando este varón se había muerto, va y lo entierra y viene y llora por él y le dice, ay, por mi hermano. Si él fue la culpa, amado hermano de Dios, siempre la desobediencia al Señor, amado hermano de Dios, siempre nos provoca este tipo de cosas y es lo que vemos también en el caso de Jeroboam, amado hermano, que el Señor ya había dispuesto destruir no solo a él, sino a toda su descendencia, hombres, amado hermano de Dios, y que ninguna descendencia quedara de él y por eso enfermó a su hijo, amado hermano, porque era lo único bueno que había en la descendencia de Jeroboam y el único que iba a ser enterrado con propiedad. Todos los demás, amado hermano, los que estaban en la ciudad, comido por los perros, y los que estaban, amado hermano, fuera de la ciudad, por los buitres. Deja bien claro el Señor su castigo, amado hermano, y pasa nuevamente el reinado, amado hermano, tanto Roboam a su hijo como también Jeroboam a su hijo. Y pasamos a otra generación, amado hermano, en la cual veremos cómo se comporta los siguientes reyes. Así que, amado hermano, que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja y nos estaremos escuchando primeramente Dios el día de mañana, si así Dios lo quiere.